Bueno, recién lo veníamos anunciando, vamos a recibir al secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado. Ayer el sábado participó de la clausura del Prado. Es interesante tener la posibilidad de conversar con él como integrante del Poder Ejecutivo para, repasar y evaluar qué dejó este Prado 2022 y particularmente lo que fue la clausura del sábado. Delgado, ¿qué impresión le dejó este Prado 2022, el acto, la ceremonia de clausura del Prado del sábado? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín, un saludo de la audiencia. En primer lugar, una disculpa, se había quedado hasta el viernes ahí, como es casi una rutina en cada una de las exposiciones del Prado, pasar por Radio Carve en tu programa. No pudimos en último momento por un tema, una reunión de la Torre Ejecutiva se prolongó, y en vez de hacerlo en ese día por teléfono, un día tan especial, dijimos, bueno, vamos a hacerlo post clausura y ya tenemos otra perspectiva, ¿no? Para darle otra perspectiva vinculada también a lo que fueron los discursos, las impresiones del discurso de Gonzalo Valdés, presidente de la Rural, y en el nombre del Poder Ejecutivo de Fernando Matos, el ministro de Ganadería. En primer lugar, yo creo que tenemos que empezar a valorar algunas cosas, o deberíamos valorar algunas cosas que en realidad pasan, y si no las decimos, a veces pasan desapercibidas. Uruguay fue de los pocos países, gracias al manejo que tuvo la pandemia, gracias a que la gente se cuidó, gracias a la Asociación Rural que hizo un protocolo junto con el Ministerio de Salud Pública, con la Presidencia, que lo cumplió a rajatabla, que fue un esfuerzo enorme en los 2 años anteriores, condicionadamente, pero pudo haber exposición del Prado. Y en los demás países no hubo exposición agroindustrial como la que tuvimos en el Uruguay, aunque condicionada en otros países. Recordemos que Estados Unidos suspendió, que Australia suspendió, que los países de la región suspendieron, y Uruguay la hizo igual, nos animamos a hacerlo igual, y la verdad que no estamos arrepentidos, porque en el medio de la pandemia el sector que se hinchó de la economía nacional, y obviamente hubo una voluntad política de no ir cerrando la economía, pero que se hinchó la economía nacional, fue el agro. Y incluso en la recuperación del empleo lo estamos viendo. Hoy no solo recuperamos los empleos que se perdieron en la pandemia, sino que recuperamos más de la mitad de los empleos que se perdieron durante el 2019, mejor en la última administración del Frente Amplio. Y eso tiene una impronta muy notoria, que tiene que ver con la actividad agropecuaria integralmente. 10 de cada 9 empleos que se crean, 9 de cada 10 son en el interior del país. Y el 84-85% de las exportaciones, que este año vuelve a ser récord, el año pasado fue récord, este año va a volver a ser récord, tiene que ver con origen agropecuario, agroindustrial. Entonces, me parece que tenemos que encuadrar cualquier comentario en esa realidad, que el gobierno reconoce, valora y apoya. Es un gobierno que obviamente entiende más al campo que los gobiernos anteriores, valora más al campo y quiere más al campo que los gobiernos anteriores, y hay una comprensión, pero además una interacción y relacionamiento más fluido. Obviamente vamos a tener algunas cosas de punto de vista diferente. Uno tiene una actividad con intereses y con sus intereses propios, los gobiernos administran intereses generales que a veces son convergentes y a veces son diferentes de la sociedad, pero lo vimos en los discursos donde había esa, por lo menos objetivos comunes, que teníamos algunas cosas donde hacer énfasis, algunos debes, algunas cosas donde tener que valorar lo que tenemos, algunas cosas que tenemos que mejorar, y algunas cosas que podemos tener alguna visión diferente, pero yo valoro las coincidencias. Pero conclusión, fue una exposición, por algo fue una exposición récord de gente, récord de stand, récord de representación, récord de animales, y fue una exposición realmente muy importante, que excede ya lo agropecuario, ¿no? Ya tiene una exposición agroindustrial y comercial. Sí, y además una presencia muy importante, bueno, recién lo mencionaba usted al pasar, de distintos integrantes del Poder Ejecutivo, muchos ministros, distintos directores. Bueno, es un gesto, sí. Martín, tiene que ver con, uno va porque cuando uno es miembro del Poder Ejecutivo, lo hacíamos nosotros siendo oposición también, lo hacíamos siendo la clausura o siendo la misma oposición del Prado. Me parece que está bueno apoyar con gestos. Uno es la presencia,
en la entrega de premios, pero la presencia en la actividad, la presencia en el acto de clausura, es un acto de respeto republicano. Me hubiera gustado que hubiera gente en oposición o más gente en oposición, porque en realidad uno lo siente diferente la actividad. Y yo voy y en lo que es mes personal, y dame 2 segundos que hable en primera persona, trato de no hacerlo, pero voy a la clausura del Prado, voy al Congreso de la Federación Rural, voy al Día de la Industria, voy al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. A ver, ir no quiere decir coincidir, ir quiere decir escuchar, y escuchar con respeto me parece que es un gesto muy republicano. En este caso, la presencia de bastantes ministros y jerarcas del gobierno durante toda la exposición del Prado da también un mensaje muy claro de apoyo y de vínculo, ¿no? De solidaridad. Claro. Delgado, entremos en algunos temas que planteó Valdés y que tienen que ver, bueno, hubo muchas coincidencias, pero hubo algunos temas que nosotros vamos a tocar a continuación que están en la agenda. Arranquemos por el tema tipo de cambio. Bueno, dijo Valdés en su discurso que el actual tipo de cambio compromete a la actividad. ¿Cómo se ve esto desde el Ejecutivo? Yo, en realidad, tengo mis matices. Uno puede discutir el tema del tipo de cambio. Estamos en una situación bien compleja, donde en realidad estamos como en un círculo que es bastante complejo, porque estos récords de exportaciones en dólares inyectan muchos dólares en la economía, particularmente lo que viene de la actividad agropecuaria, que es el 80 y casi 5% de las exportaciones, inyecta dólares a la economía, que lo que hace es depreciar su valor. Entonces, todo eso genera un combo complejo que además tiene que ver con componentes internacionales. Este gobierno tuvo 2 años de pandemia. Los primeros 2 años y medio no fueron 2 años y medio comunes. Estamos en la mitad del gobierno, un poquito después de la mitad. El 1 de septiembre fue la mitad exacta del gobierno, pero 2 años condicionados. Y al salir, bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania, la inflación está acorralada, aumento de inflación mundial con niveles que poco podemos creer que se podían dar. Estamos con niveles de 2 dígitos en países como Estados Unidos, que era impensable verlo, ¿no? Y obviamente el tema inflacionario para Uruguay es uno de los temas que tenemos en la carpeta. El otro día el presidente del Banco Central, en la charla de la Cámara de Entidades Empresariales, habló de este tema, dijo que Uruguay ya casi hace un año que no interviene directamente, excepto algunos casos muy puntuales en la fijación del tipo de cambio, sino hay una flotación libre del tipo de cambio, y que en realidad, si bien está hoy fuera del rango meta, esperamos terminar el año con una desaceleración de la inflación. Uh-huh. Uruguay decidió en este caso no intervenir. Obviamente sé que hay interpretaciones que puede haber algún rezago vinculado a otras visiones, porque yo la escuché no solo lo de Gonzalo Valdés, sino también algunas otras interpretaciones por ahí. También es un tema muy regional y mundial lo que está pasando con la depreciación del tipo de cambio, en alguna medida compensada con una realidad que tiene que ver con una demanda internacional de productos primarios, sobre todo de productos agropecuarios realmente importante, y con un nivel de precios que ahora puede tener algún tipo de nubarrón, pero en general son bastante buenos. Delgado, tema caminería rural, que también es un aspecto, bueno, que se planteó ayer en el discurso de Valdés, bueno, la iniciativa del intendente de Paysandú, Olivera. ¿Cómo lo ve a esto particularmente usted? A ver, este gobierno apostó muy fuerte a la descentralización, al vínculo con las intendencias, al punto que aumentó más de un 20% el Fondo de Desarrollo del Interior, los fondos vinculados a proyectos de las intendencias, vía OPP, cualquiera de ellos, y también los fondos para las alcaldías, para proyectos de alcaldías, y también los fondos para caminería rural, que son unos cerca de 90 millones de dólares en el quinquenio. Me parece que hay que ver esto en temas bien globales, ¿no? Nosotros no nos estamos excusando de que esto es competencia departamental y esto es competencia nacional. Tenemos un ministro de Transporte que recorre el país y que está asumiendo muchas de las cosas que formalmente son de competencia departamental, los asumen
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o en convenio. Estas cosas se arreglan dialogando y obviamente cumpliendo determinados protocolos o normas de funcionamiento que todos debemos cumplir. Puede haber excepciones, puede haber errores, siempre hay. Me parece que no hay que nunca tomar decisiones sobre la patología si existe, sino tratar de mirar siempre la posibilidad de generar sinergias, y eso es lo que por lo menos podemos decir al respecto. Usted trabajó mucho en este tema que le voy a plantear a continuación, que también lo manejó el sábado Valdés en el discurso, que es el tema del combustible, particularmente del subsidio del gasoil para el financiamiento del pasaje, del pasaje interdepartamental, y también se habla del boleto capitalino. ¿Cómo se puede manejar este tema? ¿Qué opción hay para que no pese tanto justamente en el costo del gasoil este subsidio? A ver, cuando yo era diputado, estoy hablando del 2007, el primer gobierno de Vázquez, yo me dediqué mucho, estaba muy vinculado al agro, me gustaban también los temas industriales, todos los temas productivos en general. Presidí bastantes años la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, después de la Cámara de Senadores, también la ganadería. Y en ese sentido, presentamos un proyecto de ley que el gobierno de Vázquez, de los pocos proyectos de ley de la oposición que los tomó. Generalmente era muy difícil incidir en gobiernos con mayoría propia, como los gobiernos anteriores, y este proyecto de ley que presentamos, Vázquez lo tomó. Es más, yo trabajaba junto con un asesor que hoy es nada más ni nada menos que el presidente del Banco Central, Diego Labat, que fue quien trabajó conmigo en este tema. Después fue director de ANCAP por el Partido Nacional. Y en aquel momento, o hasta aquel momento, el gasoil tenía IMESI. Y IMESI es un impuesto solo recaudatorio, ¿no? Está claro que es un impuesto ciego, que no sé si en términos fiscales es exactamente ciego, pero por lo menos no deducible. Vamos a ponerlo en esos términos, no deducible. Y nosotros presentamos un proyecto de ley donde le quitábamos y la IMESI le poníamos el IVA al gasoil. En términos contables terminaba siendo lo mismo, en términos cuantitativos terminaba siendo lo mismo, en términos cualitativos le daba un diferencial, que era la posibilidad de deducciones como costo para los sectores productivos. Y la verdad, ese proyecto salió un proyecto presentado por mí, salió con apoyo de todos los partidos, y ahí cambió un poquito la realidad. Lo que pasa es que después topearon lo que se podía deducir en industria, lo que se podía decir en transporte, y sobre todo topearon mucho porque había una concepción ideológica que yo no compartía, que gran parte del agro no usaba gasol. Entonces el sector arrocero le dieron mayor nivel de deducción de IVA, y después, pero el sector ganadero, o más típicamente agropecuario en términos más tradicionales, ganadero y lechero, la verdad los topes eran muy irrisorios. Hay una concepción que yo no compartía, pero bueno, no éramos gobierno. Ahora lo que hicimos es liberar los topes, ¿no? Aumentar ese tope, y el tema era incluir a aquellos que tributan IMEVA, que no lo pueden deducir, que ese es el desafío que tenemos. Pero dentro de eso también, en aquel momento se dio la discusión del tema de la paramétrica, cómo incidía el precio del gasoil en el boleto capitalino y después en el interdepartamental, que fue parte de la discusión que se dio, para que no siguiera tipo espejo en la incidencia del combustible, que cada vez tenía más incidencia en el precio final del boleto, para que poder desacoplarlo y generar un subsidio para amortiguar los incrementos del precio del boleto interdepartamental y metropolitano, sobre todo porque es el sector de transporte, de la gente que no tiene posibilidad de hacerlo en auto, y sobre todo el sector de los trabajadores. Y en ese sentido se generó ese subsidio que funcionó, hay una paramétrica que maneja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de los kilómetros recorridos, que funcionó bastante bien, pero que ya tiene su tiempo. Y yo creo que yo di una discusión que me parecía que era justa darla, y que era justa la solución, porque hoy ese subsidio al transporte está colgado
puesto solo al precio del gasoil. Es un subsidio que generan a través del consumo de gasoil, de la venta de gasoil, y no en la nafta. Y me parece que de a poquito, yo comparto lo del subsidio, no comparto yo creo que hay que cambiar la fuente de financiamiento, no comparto que se financie exclusivamente el gasoil, me parece que tenemos que ir caminando a una etapa de ir separando una parte, seguramente haya que hacerlo por etapas, que sea de gasoil y otra parte por las naftas, entonces podemos armar una canasta de financiamiento y después hay que buscar el financiamiento alternativo final y que no tengan que desacoplarlo del precio del combustible, valorando que hay que generar un subsidio, porque me parece que está bueno que el precio del boleto tenga también un interés social importante, el urbano y el metropolitano. Me parece un poco injusto que lo pague solo el gasoil, me parece que era más justo que por lo menos se dividiera entre gasoil y nafta, eso amortigua un poquito el precio del gasoil y quizás no tanto en la nafta, pero bueno, me parecía que era más justo hacerlo para todos los combustibles y después en la segunda etapa irlo desacoplando directamente los combustibles a otra fuente de financiamiento. Pero además, en este momento el Poder Ejecutivo estaba discutiendo con las empresas, con varios ministerios, economía, transporte, están discutiendo justamente este tema, cómo rediseñar el subsidio del boleto, hacer nuevas paramétricas, porque también hay nuevos desafíos, entre otras cosas el transporte eléctrico, la movilidad eléctrica, y bueno, hay que ponerlo también a aquellos que quieran usar ómnibus eléctricos o transporte eléctrico colectivo, el uso colectivo, obviamente no son beneficiarios del subsidio del gasoil porque no lo usan. Bueno, cómo eso se engloba con la tarifa eléctrica, todo eso me parece que hay que discutir porque hay una nueva realidad y hacia esa realidad es donde vamos, ¿no? Delgado, 2023 en la próxima rendición de cuenta, ¿puede estar planteada así una modificación en lo que es el tema tributario para el sector agropecuario? Recién hablábamos algo vinculado al tema combustible, de la composición tributaria. En el caso del sector, bueno, están los impuestos ciegos, se habla o se pide por parte del sector de un mecanismo que vaya más hacia la renta. ¿Puede ser el próximo año donde se plantee la posibilidad de introducir algunos cambios en materia tributaria? Mire, yo hoy no lo puedo decir, la situación en la cual vamos a estar en rendición de cuentas en 2023, cuando ni siquiera terminamos la 2022, falta del Senado, falta mucho. Hoy hay una situación de crecimiento económico a pesar de la pandemia. Uruguay va a crecer un poco más de lo proyectado, habíamos proyectado un nivel de 3,5, estamos en 4,5 y yo creo que vamos a llegar un poquito más, según los últimos, cómo evolucionó el último trimestre del año, o el semestre del año, si lo quieren poner así. Está también sobre la mesa un compromiso del presidente de la República de si hay margen fiscal en el marco de la responsabilidad fiscal, porque hay algo que ha tenido este gobierno, a pesar de la pandemia, es cumplir con las metas fiscales y ser muy responsable del uso de la plata, y este año en la rendición de cuentas hay casi 230 millones de dólares de gasto adicional, sobre todo en seguridad pública, en transformación educativa. El año pasado hubo 50 millones de dólares por año para primera infancia. El año que viene, me parece que el tema tributario va a estar arriba de la mesa, y por lo menos el presidente de la República avanzó que si hay margen, él va a priorizar sobre todo los sectores más desfavorecidos o más vulnerables, tratando de subir la franja del IRPF, ¿no? Para que gente, sobre todo de la franja más abajo, tenga que pagar el IRPF y tengan, bueno, menos carga impositiva. Incluso habló es un compromiso de campaña de poder tener alguna tratamiento para la baja del IAS para los jubilados. Pero bueno, ese es un tema que está planteado, sé que lo está planteado en el Ministerio de Ganadería, sé que está planteado en el Ministerio de Economía, y sé que hay un grupo de trabajo entre Economía y Ganadería viendo el tema de tributación general, entre ellas tributación agropecuaria. Bien, Delgado, para ir cerrando ya, no le vamos a ahorrar más tiempo, le hago la del estribo. Tema mercados, bueno, el presidente viaja ahora a Japón, allí hay una agenda importante con Japón, tema, bueno, arancelario, pero también, bueno, el tema de acceso a algunos productos, caso, por ejemplo, la lengua. Bueno, ahora hace un rato hablábamos de China, que habilitó Rondatel, una planta de Rosario, que estuvo inhabilitada por un tema particular de la empresa prácticamente durante un año. ¿Cómo lo vienen trabajando este tema hoy desde el Ejecutivo? Le pregunto por Japón y en general por otros mercados.
el presidente va a Japón y va con objetivos comerciales, claro. Obviamente más allá de marcarlo una relación diplomática de 100 años con Japón, con temas comerciales, hay temas pendientes con Japón, es un mercado bien interesante por el tema precios, hemos podido ir entrando a Japón, hay subproductos cárnicos. La lengua, por ejemplo. Sobre todo el tema de la lengua que está a habilitarse y ojalá sirva la presencia del presidente para terminar de concretarse. Eso es un producto que agrega valor a algo que hoy quizá no tenga el valor suficiente. Con China sé que habían, bueno, China es el demandante número uno de carnes, cambió la composición, ¿no? Estamos hablando del mayor demandante de carne uruguaya. Hoy la carne y sus productos vuelve a ser el primer rubro de exportación nacional y fundamentalmente lo es a través de China que consume todo o gran parte de la carne que producimos, incluso muchas menudencias, y me parece que la noticia de hoy lo que da es una apertura bien importante, va en el sentido de lo que estamos diciendo, que es un tema de confianza. Ustedes saben que en esto, además de precios y de vínculos, hay un tema de confianza, ¿no? Y confianza en los sistemas de certificaciones, el tema de evaluación, de seguimiento, sobre todo sanitario. Y bueno, que hoy China dé el paso de decir lo que de habilitar de vuelta una planta que tenía suspendida hace casi un año, creo, no va en el sentido de ratificar la confianza en el país y en el sistema sanitario nacional, que es en definitiva va a ser auditado por China, por el GATT chino, pero en definitiva a mí me interesa mucho destacar el valor y cuidar el valor de lo que significa el sistema sanitario, servicios ganaderos en nuestro país, y el Ministerio de Ganadería como certificador permanente que permite que otros países terminen avalando, más allá de auditorías que se hagan, terminen avalando el día a día de la certificación sanitaria de los productos que se exportan, sobre todo los cárnicos. No es el único mercado en el que estamos. Uruguay tiene, este gobierno, una voluntad de abrir nuevos mercados y trabajar sobre ellos. El tema Turquía es un claro ejemplo. En Turquía, ustedes saben la diferencia que había en varios de esos países en lo que tiene que ver el animal en pie, con el arancel cero y la carne, ¿no? Que era una cosa absolutamente desproporcionada. Bueno, trabajar sobre eso. Hay otras líneas de trabajo que están arriba de la mesa. La voluntad del gobierno es abrir mercados. Se está trabajando mucho con el sudeste asiático, que es un mercado a explorar enorme. Yo incluso acompañé al ministro Matos y al presidente Marcos Corrado Ferber a una reunión con embajadores de todo el sudeste asiático, donde se hizo una presentación de carnes, de las carnes uruguayas, las oportunidades, y la verdad que hubo mucha voluntad de empezar a buscar mecanismos, todos diferentes, bueno, algunos pueden ser de acuerdo de preferencia arancelaria, otros son acuerdos comerciales distintos. Los formatos hay que irlos adaptando a las diferentes realidades políticas de cada país, pero la voluntad del gobierno es abrir el mercado. Doctor Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, muchas gracias y bueno, estaremos nuevamente en contacto. Gracias por estos minutos. Un abrazo grande y saludo a la audiencia.